Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento. Diseño de Eventos, disponible ya en Amazon. Bienvenido. Esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un podcast dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales para que te vuelvas un super crack de los eventos. Super crack de los eventos. Universo Expositor, con José Martínez. Amigos de Universo Expositor, sean bienvenidos a un episodio más y hoy la verdad es que estoy de lujazo porque estoy con una amiga muy querida de mucho tiempo. Y bueno, pues claro, ustedes ya la conocen, Tony Gámez, pero se preguntarán por qué tenemos los dos tan bello, ¿verdad? Motivo atrás de nosotros. ¿Les quieres platicar tú o yo? Bienvenida, Tony. Hola a todos, bien, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues estamos en un estacionamiento y creo que un estacionamiento para Pepe y para mí significa muchos encuentros de amigos. Para mí significa muchos consejos de Pepe y un amigo que escucha, ¿no? Entonces, ¿por qué no les dices, Pepe? ¿Dónde han sido nuestros más grandes encuentros? Aunque ustedes no lo crean, no han sido ni en restaurantes, ni en convenciones, ni nada. Las pláticas más profundas que hemos tenido oportunidad de compartir, Tony y un servidor, han sido en estacionamientos. La primera vez fue en el estacionamiento de Poliforum León, donde los dos trabajábamos juntos y les mandamos un gran saludo y un abrazo a todos en Poliforum. Y te acuerdas que esa vez estábamos súper... Pues tenías tú la oportunidad precisamente de irte a Centro City Banamex y una de las cosas que tú estabas pensando es si venirte a la Ciudad de México o no, porque la verdad les quiero decir que Tony amaba mucho Poliforum, no es que yo diga, pero la verdad eras en ese tiempo tenías un cariño muy especial, me imagino que todavía, pero era difícil cambiar de ciudad, de pues ahora sí que alejarte de tu familia y mil cosas, ¿no? Y entonces estuvo muy profundo, ¿te acuerdas? Sí, claro, pero lo más chistoso es que han sido en estacionamientos sentados en los cofres de los coches. O sea, ni siquiera es así como, bueno, siéntate en el coche, ¿no? O sea, no, en el cofre del coche, así como recargados, cargando todas las cosas, computador, laptop, bolsa en mi caso, ¿no? O sea, todas las cosas como en las manos, ¿no? Entonces, sí ha sido bastante padre. Entonces, cuando platicamos de este encuentro, dijimos, tiene que ser en un estacionamiento para no perder la costumbre, porque además esa vez hay otra más muy importante que también compartimos en un estacionamiento. ¿Por qué no les cuentas, Pepe? Sí, entonces yo les cuento que, bueno, es que esta entrevista es de Tony, pero mira, ya me está dando la chance, entonces voy a platicarles que otra de nuestras así pláticas bien importantes fue cuando te nombraron directora de Centro City Banamex y fue en el estacionamiento de Expo Santa Fe, México. Ahí es donde... Y todavía era como secreto, todavía apenas iba a lanzar el lunes y creo que nos vimos un jueves, ¿no? Así es, estaba eso apenas se iba a dar a conocer y también pues tuvimos la oportunidad de platicarlo en el estacionamiento de Santa Fe, de Expo Santa Fe. Entonces, en honor a estos lugares, ya que los estacionamientos traen para nosotros dos unas charlas muy intensas, muy profundas, muy bonitas, es que hoy les compartimos nuestro espacio y además quiero decirles que Tony eligió cuál estacionamiento porque pues, ¿verdad? Teníamos que hacerlo así bonito, que a ella le gustara y ella eligió está muy bonito porque es otoño y entonces está padre, ¿no? Sí, los árboles están como en colores otoñales, ¿no? Es un estacionamiento abierto. Entonces creo que es como el contexto de la plática, ¿no? Una plática muy abierta en otoño, entonces viene al caso. Exacto. Entonces sean bienvenidos al estacionamiento de Universo Expositor. Tu infancia, cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste? ¿Qué hacías? ¿Cómo era Tony de chiquita? Ya dinos la verdad.
Bueno, mira, a pesar de que muchos ya saben, yo la verdad es que no soy guanajuatense, yo nací en Querétaro, soy queretana. Ya sé que muchos de ustedes pueden saber, pero hay otros que no. Nací en Querétaro, soy la hija mayor de una familia muy pequeña, de dos hermanas, 2 mujeres, ¿no? Le llevo 3 años y medio a mi hermana siguiente. Y pues la verdad es que mis papás, ambos norteños, por el trabajo de mi papá, llegaron a Querétaro a vivir, y en Querétaro nacimos las dos, tanto mi hermana como yo. Y pues de mi infancia, ¿qué me acuerdo? Pues me acuerdo una infancia llena de clases. O sea, iba a todas las clases en la tarde, pero ya sabes, me quedaba el básquetbol, pero después, porque siempre he sido muy alta, la verdad es que desde que nací midiendo 54 centímetros y pesando 4 kilos. Y fue parto normal. Y se fue parto normal, entonces, pobre de mi madre, le batalló muchísimo, pero siempre he sido como muy alta, ¿no? Entonces, pues, desde pequeña estaba en el básquetbol, estaba en natación, que hay una historia ahí que ya me andaba ahogando y después ya tomé clases de natación. No, pero a ver, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó con esa historia? Pues estaba en clases fíjate que estaba en clases de natación, ¿no? Pero como que al maestro me le olvidé. Entonces sacó a todas las niñas de la alberca, ¿no? Y me dejó a mí ahí. Entonces, si no es que en clase de natación conmigo estaba una amiga de la escuela, o sea, de donde yo estaba estudiando en el Instituto Plancarte, saludos para mis amigas queretanas, estaba Adriana Otero, no me acuerdo si fue Adriana Otero o Cecilia Negrete, y entonces fue con mi mamá, y mi mamá no se había dado cuenta porque estaba platicando con alguien, y entonces la jaló y le señaló, ¿no? Que yo estaba pues, en medio de la alberca y no sabía nadar y estaba chiquita y estaba hondo, ¿no? Y me habían ya dejado ahí. No, bueno, mi mamá le gritó al maestro, el maestro corrió y se metió así, ¿no? Y ya me sacaron así casi morada, ¿no? Entonces, no grave, no tuve que ir al hospital, no me tuvieron que dar respiración de boca a boca ni nada, pero pues muy asustada, muy morada, ¿no? Y entonces a partir de ahí no quería saber nada de la natación hasta que mi mamá insistiendo, ¿no? Pues para que aprenda a nadar, para que no le pasen esas cosas, ¿no? Un día me dice, oye, ya conseguí las clases ideales, vamos con Miss Cookie, se llama. A las clases de Miss Cookie, ya de cuenta, pues no, mamá, no quiero. Ándale, vamos a que veas una clase y nada más te prometo que si no te gusta, no te vas a quedar. Bueno, vamos a ver la clase. Llegamos y es una alberca techada, ¿no? Como unos 6 carriles, yo creo, de nado, ¿no? Una señora perfectamente vestida, ¿no? Con unos tenis, ¿no? Y una garrocha, ¿no? En la alberca, ¿no? Y ella con su garrocha así en la alberca, y entonces cualquier cosa que se veía, acercaba a la garrocha y jalaba al chavito. Ya, ok. Sí, porque había la parte baja y la parte honda, ¿no? Entonces me dijo mamá, si no te gusta no te metemos, te prometo que no vas a ir si no te convence. Pues ya la estuve viendo y además de ella la ayudaba uno de sus hijos, que si no me acuerdo cómo se llama, Ricardo creo, y entonces pues siempre estaban como los dos, uno en cada final de la alberca y con sendas garrochonas, ¿no? Que si tenías un problema, el que estaba en lo hondo sobre todo tenía la garrocha, si tenías un problema pues te jalaban. Entonces dije, pues sí voy a entrar, entré a nadar. Y creo que fue uno de los episodios más bonitos que he tenido porque llegué hasta ser nadadora de ballet acuático, ¿no? Wow. Una presentación en una alberca en San Gil, en Querétaro, ya sabes, toda la familia, todos los papás y todas así respiradas con nuestro traje de baño, todas igualitas, ¿no? Y la verdad fue muy padre, ¿no? Haciendo estrellas y cosas. Y todavía hasta la fecha me acuerdo y hago mis piruetas cuando me meto a la alberca. Ay, fíjate, eso no sabíamos de ti, la parte esta de la natación. Y después, ¿qué es lo que te gustó estudiar después? ¿O qué fue lo que te fue llamando poco a poco, además de eso? Porque, digo, para llegar a hacer piruetas es que estudiaste algunos años en eso. Sí, estuve algunos años. La verdad es que dejé la natación cuando nos cambiamos a León por trabajo de mi papá, pero si quieres ahorita seguimos un poquito más chavita. O sea, me cambié cuando iba a cumplir 14 años a León
Pero más chavita, pues estaba estudiando inglés, te digo que me quedaba a entrenar básquetbol, estaba estudiando inglés, también fui bailarina de chavita, ¿no? Creo que muchas chavitas también hicieron ballet. Yo hice ballet, llegué hasta una presentación en puntas, ¿no? Ajá. Entonces, pues toda mi infancia fue como llena de clases, llena de actividad, ¿no? O sea, ya ahora entiendo perfecto cuando las mamás dicen, es que chofereo todo el día, pues mi mamá sí, ¿no? Chofereaba todo el día, porque además mi hermana y yo no teníamos las mismas clases, ¿no? Entonces, a mi hermana no le gustaba el ballet, a ella le gustaba la gimnasia, ¿no? Entonces, a ella no le gustaba el básquetbol, a ella le gustaba el voleibol. Entonces, era así como, pero corro con una y corro con otra, y corro a dejar a una y corro a dejar a otra, y a veces los horarios también, porque yo le llevo 3 años, pues no coincidían del todo, ¿no? Entonces, pobre de mi mamá, se merece como un diploma al chofer de la infancia. Oye, pero a ustedes les gustaba, entiendo que a ustedes les gustaba, no era de que su mamá quería que estudiaran eso. No, nosotros queríamos estar así y la verdad es que nuestros papás nos apoyaban, ¿no? O sea, pero la verdad es que sí queríamos andar como en todas las clases, ¿no? Y luego, pues también había muchas cosas chistosas de mi infancia, porque pues mis papás son norteños los dos, ¿no? Entonces en las Navidades, la Navidad siempre era en casa de mi mamá, ¿no? Y el fin de año usualmente era en casa de mi papá, ¿no? Mi mamá vive en Coahuila, o sea, su familia vive en Coahuila, y la familia de mi papá vive en Tamaulipas, ¿no? Entonces íbamos a Torreón o a Saltillo, y después íbamos a Matamoros o hasta Houston, dependiendo dónde tocara con la familia de mi papá, porque mucha de la familia de mi papá vive en Estados Unidos también. Entonces, pues ahí íbamos, ¿no? Pero lo más chistoso es que somos 4, ¿no? Y íbamos, ¿no? Los 4 en la cabina de una pick-up. Ahí los 4. ¿La cabina? En la cabina, los 4, ¿no? Hasta que mi hermana es muy flaquitita de toda la vida, de mi mismo alto, muy flaquitita, hasta que mi hermana cumplió como 16 años y empezamos a rebelarnos de que ya no cabíamos. O sea, no, que ya no cabíamos, porque aunque mi papá tuviera otra camioneta, le gustaba llevarse la pick-up, porque pues iba para el norte y allá se usan mucho las pick-up, ¿no? Entonces ya cambiamos, ¿no? De coche eventualmente cuando ya fuimos más grandes y ya no cabíamos tanto, pero era muy chistoso que todos, y aparte te voy a decir, o sea, mi papá norteño, ¿no? Música norteña, música, ¿no? Y mi hermana y yo no éramos tan fan, ni mi mamá. No éramos tan fan de la música norteña 14 horas, ¿no? En lo que llegábamos, ¿no? 12 horas en lo que llegábamos hasta donde fuéramos, ¿no? Entonces, pues ya iba una con sus audífonos, otra con los audífonos, o sea, cada quien como tratando de hacer música diferente, ¿no? Y de repente sí escuchábamos ahí alguna música de los Tigres del Norte ¿no? Pero más o menos era así. Pues seguimos descubriendo cosas y de repente, pum, que las cambian a León. Pues de repente te voy a decir, mi papá tiene una familia que todos son muy comerciantes, todos siempre han sido muy comerciantes. Entonces, las hermanas de mi papá y uno de sus sobrinos decidieron que querían empezar a vender calzado y que querían empezar, ¿no? Entonces pusieron unas tiendas de zapatos en Matamoros, que todavía existen, las zapaterías Gabel, que son los apellidos de mi papá, Gámez Vela, ¿no? Entonces pusieron las zapaterías Gabel y entonces empezaron a tener como más éxito, empezaron a vender más, y pues allá se usan muchísimo las botas, ¿no? Las botas de piel normal, de piel tradicional, y las botas de piel exótica, de víbora, de caguama, ¿no? Entonces llegó un momento en que ellos le dijeron a mi papá, oye, pues necesitamos como más producción de botas que nos hagan como nuestra marca, y pues ¿por qué no? Pues empiézalas a hacer, ¿no? Mi papá dijo, perfecto. Mi papá trabajaba en una fábrica como de procesos de producción, de procesos de explotación más bien de minas, y entonces dijo, pues vámonos a León, ¿no? Voy a poner una fábrica de botas y vámonos, ¿no? Entonces él ahí con algunos amigos aprendió a hacer las botas,
¿no? Imagínate, ¿no? Aprendió un nuevo oficio, que pues él era ingeniero, ¿no? Aprendió a hacer las botas, y y entonces nos fuimos a León, puso una fábrica de botas que surtía a las tiendas Gabel, y por eso nos tuvimos que ir a León, ¿no? Porque pues en León estaban todos los proveedores, estaba pues toda la industria que necesitaba mi papá, y allá fuimos a León. Pero yo creo que muy contentos, ¿no? Ahí, y de hecho, ¿cuál fue la oportunidad de meterte al área de eventos, de exposiciones? Porque a lo mejor te podrías haber quedado y hoy tendríamos el diseño Tony de botas así súper guau, pero ¿no? Entonces a lo mejor... Voy a decir que al principio de mi carrera sí trabajé con mi papá, o sea, sí trabajé un par de años con mi papá, pero yo sentía que como que no era lo mío el tema del producto, ¿no? O sea, de la comercialización de productos. Yo decía, como que me falta algo, ¿no? Toda mi vida como siempre me ha gustado como servir, ¿no? Y de hecho, cuando estaba chavita, mi gran sueño era estudiar medicina, ¿no? Yo quería estudiar medicina porque mi mamá, de hecho quería ser oncóloga, no solo estudiar medicina. Porque mi mamá, estando yo muy chavita, tuvo cáncer, gracias a Dios superado, ¿no? Pero tuvo cáncer, entonces pues yo decía, yo quiero estudiar medicina, ¿no? Pero una vez me enfermé, fui al hospital, me internaron como 5 días y salí con temblor esencial, ¿no? Que es un sistema, es una falla en el sistema nervioso central. No hay mucha información al respecto, pero es una falla en el sistema nervioso central que puede hacerte temblar muchas partes del cuerpo, y en mi caso, tiemblo de las manos. Cualquier persona, muchas personas de hecho me han preguntado, ¿qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? No es porque quiera temblar o porque nadie me ponga nerviosa, sino porque tengo temblor esencial. Entonces, pues yo decía, ¿quién va a confiar en una doctora que tiembla? Sí, o sea, si tiemblo, o sea, si no, y aparte cirujana, no zigzag. No, o sea, la verdad es que no creo que eso sea factible, no creo que vaya, ¿no? Y en ese momento, pues no se me ocurrió dedicarme más como a la investigación o así en medicina. Entonces, pues estando chavita dije, no, pues ya no. Y toda mi vida siempre fui como muy buena en los números, muy analítica, o sea, como muy de matemáticas, de física, ¿no? Entonces, pues. De hecho, estudiaste ingeniería, ¿no? Ingeniería industrial. De hecho, estudiaste ingeniería. Soy ingeniera industrial, y básicamente fue porque, pues cuando ya me iba a inscribir a la carrera, ¿no? Yo dije, pues, la verdad, o sea, quisiera estudiar ingeniería civil, fíjate, además de todo quería estudiar también una carrera que necesita dibujo y como mucho pulso, ¿no? Pero lo bueno es que no había ingeniería civil en León, en el TEC de Monterrey, estudié en el TEC de Monterrey, no había ingeniería civil, ¿no? Entonces llegué y dije, pues, ¿qué ingenierías tiene? Y tenían ingeniería industrial e ingeniería en sistemas. Entonces yo dije, no, yo como que no me veo programando, como que no me veo, ¿no? O sea, como que no me veo en esa parte. Dije, pues, yo voy a estudiar ingeniería industrial, ¿no? Así, o sea, y conocí ese día que fui a ver como la carrera, conocí de qué se trataba, ¿no? O sea, porque nunca la había escuchado. Entonces me dijeron, también hay esta ingeniería, porque yo llegué y pregunté, pues me dijeron que soy muy buena para matemáticas. ¿Qué ingenierías tienes? ¿No? Pues sistemas e industrial. Oye, ¿pero qué es industrial? Aquí está. Y me dieron el programa y dije, voy a estudiar. Así, ¿no? Y entonces ¿Y ya te gustó? metí. O sea, ¿sí te gustó? Me gustó muchísimo. Entonces, pues ya me quedé ahí, ya me gradué, ya, ¿no? Entonces ya salí como ingeniera industrial. Pero nos brincamos una parte bien padre, porque yo estudié prepa en Estados Unidos. Pues mis papás, pues obviamente, ¿no? Es que hay que aprender inglés, ¿no? ¿No? Y pues hay que aprovechar que tenemos familia allá, ¿no? Entonces mi papá y mi mamá decidieron que, pues platicaron conmigo y dijeron, bueno, pues ¿por qué no te vas? Pero yo siempre fui muy tímida. De hecho todavía hasta la fecha me gana, ¿no? Pero fui muy tímida de chavita, entonces yo decía, yo no me quiero ir con mis papás, yo quiero estar con ustedes, yo quiero quedarme aquí con ustedes, ¿no? Y entonces me dijeron, ándale, nada más vete 2 meses. 2 meses. Pero 2 meses. ¿Y en qué etapa? ¿Cuando empezaba la prepa o cuando iba a empezar prepa? Cuando iba a empezar prepa. Sí, pues todavía vete estabas 2 meses, regresas. O sea, me engañaron, porque vete 2 meses, regresas, haces el examen y entras.
pero pues es al revés. Haces el examen, te vas 2 meses y regresas. Entonces me fui 2 meses, regresé y ya no había cupo en la prepa que yo quería entrar en León, ¿no? Porque quería entrar a La Salle. Entonces no había cupo, ¿no? En ese momento no había cupo. Entonces, pues me dijeron, pues no te vas a quedar sin hacer nada. En aquel entonces no se usaba el término nini, pero pues haz de cuenta que me dijeron, no te vas a quedar como nini, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, pues vete a estudiar allá y empieza a estudiar prepa, ¿no? Puedes estudiar prepa, ya tenía tíos viviendo, entonces pues me inscribieron y todo. Y entonces empecé a estudiar en Estados Unidos prepa. Cuando regreso, o sea, se acaba el año escolar, ¿no? Regreso y me vuelvo a quedar sin lugar para inscribirme, ¿no? Y yo a fuerzas quería entrar, ¿no? A esa prepa, ¿no? Entonces ya me voy y regreso y sin lugar otra vez, ¿no? Y entonces yo les dije, no me vuelve a pasar, ahora yo voy a preguntar, ¿no? Entonces yo pregunté cuándo eran los exámenes, cuándo todo, ¿no? Entonces yo me regreso, hago mis exámenes para entrar y de repente me dicen, pues sí, pero vas a perder los 2 años, o sea, tienes que regresarte a primero de prepa porque en ese entonces no había validación de parcial, o sea, de 2 años, en ese entonces, como así de 1920. No tanto, pero bueno. Entonces, me dicen, no había validación parcial, entonces pierdes esos 2 años, tienes que empezar, no hay problema. Ahora sí, en la prepa que tú quieres. Y yo, no, pues a ver, voy a preguntar en la otra prepa. Ahora sí ya dije, pues ni modo, en la que sea, ¿no? Entonces fui a preguntar en la otra y pues igual, lo que no había era esta validación de la Secretaría de Educación parcial, ¿no? Pues entonces me dijeron, pues, ¿qué quieres hacer? Y le dije, no, pues voy a acabar prepa en Estados Unidos. Acabo prepa y yo pregunté, ¿y si puedo validar todo el... Y me dijeron, sí, todo en la prepa sí la puedes validar. Entonces dije, no, pues ya por un año acabo allá y me regreso. Entonces acabé en Estados Unidos prepa y ya me regresé con mi título de prepa. ¿Y qué aprendiste allá? ¿Qué fue lo diferente? Porque, pues ciertamente estabas en una edad que era delicada de alguna manera. Sin embargo, pudiste estar ahí 3 años. ¿Y qué fue lo que aprendiste diferente? ¿Qué crees que te dejó esa vivencia de estudiar 3 años en el extranjero? Yo creo que estaba así en el extranjero, pero muy, muy en la frontera, ¿no? O sea, no estaba tan adentro de Estados Unidos, sí, no estaba en el norte, o sea, estaba realmente en la frontera, estaba cruzando el puente, o sea, estaba en Brownsville, Texas. Entonces realmente pues se mantenía un poco como esta parte de muchos mexicanos viviendo de aquel lado o mucha gente mexicana yendo a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí fue muy diferente porque sí, no te miento que sí había cosas que ve uno o que yo veía que no eran como mis valores, que no me habían enseñado a mí eso mis papás, pero pues tú los veías pasar nada más, ¿no? O sea, veías pasar el cigarro, veías pasar, sí, ¿no? Las cosas, y bueno, y lo dejabas como fluir, pero yo creo que en esa parte aprendí como a ser tolerante, ¿no? Con este tema de que no todos tenemos que tener los mismos gustos o todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Esa experiencia creo que fue súper enriquecedora. Yo creo que lo que más gané de ahí fue como aprender a tener mejor confianza, o sea, no, porque era como muy tímida, te digo, entonces aprendía que sí podía sola, porque aunque vivía en una familia y vivía con familia de mi papá, ¿no? Pues había muchas cosas que yo tenía que hacer por mí misma, ¿no? Porque ellos trabajaban todo el día y pues yo sí estudiaba, pero llegaba a las 4 de la tarde a la casa y pues ahí estaba, o sea, sí había una casa, pero ellos estaban trabajando. Claro. Entonces esta parte de ser como más independiente, como no, sí, como eso creo que me dejó mucho, y esta parte de no estar tan pegada como a las faldas de mi mamá, ¿no? O de mi papá todo el tiempo, creo que fue algo que valió muchísimo la pena para todos como familia, ¿no? Sí, que también después influyó un poco en esa charla que tuvimos en el estacionamiento de, bueno, me voy a ir a Ciudad de México, y a lo mejor no era tanto el vivir sola porque ya lo habías hecho, sino el
¿Cómo me acuerdo de esa plática? Fue muy intensa, fue mucho tiempo, estuvo muy padre, pero eran todos esos sentimientos y yo creo que algo que te ayudó mucho fue precisamente que ya habías tenido esa experiencia más joven. Pues yo creo que, te digo, nunca había vivido sola, porque sí vivía ya, vivía en familia, pero más bien era el tema de dejar mi todo, siendo una persona como un poco tímida todavía, como la esencia no cambia, ¿no? Puedes ir cambiando, pero al final, si tú me preguntaras, yo siempre te diré que mi base es tímido, o sea, soy tímida de base, ¿no? En el camino he tenido que ir haciendo modificaciones, pero mi base es tímida, ¿no? Entonces creo que esa parte era como mucho la pregunta de si me voy, no me voy, y si luego no me gusta, y si no me acostumbro, como dirían por ahí, si no me hallo, ¿no? Como el miedo, yo creo que muchas veces cuando tienes que tomar una decisión de vida, mucho es el miedo a, ¿y si me equivoco? Sí. Y si la decisión que tomo es la equivocada, pero creo que hay una frase que siempre me ha dicho mi mamá, una pregunta que siempre me ha hecho mi mamá, y creo que esa ha regido a lo largo de muchas decisiones importantes en mi vida, y es simplemente, nada más piensa si alguna vez vas a preguntarte qué hubiera pasado si. Si tu respuesta es que sí te lo vas a preguntar, entonces hazlo, para que no te preguntes qué hubiera pasado si. ¿No? Oye, y hablando de cosas que no has hecho, por ejemplo, estudiar una maestría, ¿no se te antoja? ¿O en qué estudiarías una maestría? Pues fíjate que no he estudiado una maestría, pues la verdad es que porque no me he dado el tiempo, porque yo siempre creo que para lo que uno quiere siempre tiene tiempo, ¿no? Pero no me he dado el tiempo, pero yo creo que ahorita una maestría, te voy a decir, he pasado por muchos análisis de en qué estudiaría una maestría, ¿no? Desde la típica MBA, ¿no? O sea, el típico administración de empresas, hasta si lo estudiaba en turismo, si lo estudiaba en gestión de destinos, si la estudiaba como más enfocada a lo que ahora hago, y luego pensé, no, ¿por qué no me voy más por el tema como de ingeniería, como el back de ingeniería que traigo, y entonces estudio mejor algo de analítica o algo de, ¿no? O sea, de logística. Pero al final creo que es muy bueno que no haya empezado una maestría, porque si ahorita empezara una maestría, definitivamente tendría que ser para actualizarme en todos los temas digitales. Eso es lo que te llama la atención. De hecho, es digamos, el trend, ¿no? En este momento. Y eso, te voy a decir, o sea, sí me llama la atención. Me he dado cuenta a lo largo de esta pandemia que me llama la atención, pero también me he dado cuenta que necesitamos hacerlo. Sobre todo los que somos generación X, no tan tecnológicos, ¿no? Porque hay unos de generación X, mis respetos, de tecnológicos, pero habemos otros no tan tecnológicos, que no hay, como ya no tenemos opción, ¿no? Ahorita, sí, aunque no nos guste y aunque nuestro negocio no sea, porque nuestro negocio es presencial, nuestro negocio de eventos es básicamente, o ha sido hasta ahora básicamente presencial, pero sí creo que está llegando el momento en que hay que entrarle, conocer y dar opciones digitales, hasta digitales, ¿no? Híbridas, ¿no? Obviamente siempre será el presencial primero, pero poder ofrecer a nuestros clientes que detonen sus eventos y los crezcan o los potencialicen con cuestiones híbridas, o incluso llegar a temas digitales cuando sea necesario, ¿no? Como en este momento. Claro, porque, por ejemplo, ahorita ya hay toda una nueva generación de chavos que sí tienen la oportunidad de estudiar una especialización en eventos. Y yo creo que una de las materias, o no sé qué opinas tú en ese respecto, una de las materias debería de ser toda la parte de qué tienes que hacer o cómo te tienes que preparar para digital en eventos. Desde luego, o sea, yo creo que ahorita no puede haber alguien que se gradúe, o sea, a partir de hoy, no puede haber alguien que se gradúe en cualquier, y que qué bueno que ya hay todas estas oportunidades de carreras o de especialidades de eventos, porque pues cuando yo empecé era así como, ahorita te cuento cómo empecé en Poliforum, pero pero sí que te puedas capacitar, que te puedas, o sea, que puedas entender cómo poderlo hacer y cómo hacerlo bien, y sobre todo para potencializar la asistencia, ¿no? Porque es lo que todo el mundo queremos más visitantes, ¿no?
Entonces creo que sí es súper importante y sí recomendaría yo a quienes estén haciendo todo este tema de planes de estudio para temas de eventos, definitivamente tiene que haber un tema digital, aunque los eventos sean presenciales. Sí, ahí yo estoy de acuerdo, son una gran herramienta. Aún creo que algunas plataformas tienen mucho que evolucionar, pero en realidad son una herramienta que a partir de ya estamos usando todos. Pero ahora platícame cómo entraste a Polyforum, porque yo ahí te recuerdo mucho en la Jenny, les platico, o sea, al fin que somos tú y yo nada más los que estamos aquí. Y pues les platico que yo me acuerdo que una de las cosas que yo le admiré y le admiro mucho todavía a Tony es esa entrega por lo que hace en el momento en el que está. Y a ella le tocaba mucho la parte operativa, estabas mucho en la parte de los montajes y te veía en la grúa, ahí súper pro, te encantaba, tú sin miedo al éxito. Pues mira, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo entraste ahí? Que me jalaba mucho mi parte de ingeniería industrial en ese momento, porque realmente yo estaba como gerente comercial, ¿no? Entonces, yo estaba como gerente comercial, pero pues sí, me subía a la Jenny y hacía logística, y me ponía con los ingenieros a ver los planos, o sea, esa parte me gustaba y estar en los montajes me encantaba, y ¿no? Entonces, pero también creo que es parte como de aprender, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante si tú estás en algún lugar, como aprender qué es lo que sucede en cada paso, ¿no? No precisamente tienes que ser experto, pero sí tienes que ver y saber qué sucede en cada rinconcito, digamos. Entonces, pues yo a Polyforum entré, la verdad, hay una historia chistosa también al respecto, porque cuando la primera vez que participé en una expo en mi vida, ¿no? Recién había regresado a estudiar mi carrera y estaba regresando de Estados Unidos y estaba estudiando la carrera y iba a hacer un AMPIC, ¿no? Que son uno de los dos eventos más icónicos de León. Sí, claro. En ese momento, ¿no? Icónicos en el recinto, ¿no? Porque está el Festival del Globo, está el rally, pero bueno, en el recinto. La Feria de León. Entonces, ¿perdón? La Feria de León también. Bueno, la Feria de León, obviamente, que también es en el recinto, pero iba a ser AMPIC y entonces de repente vi que, no me acuerdo cómo estuvo, que llegó a mí, no sé si alguien le preguntó a mi mamá o a mi papá, o total, que alguien necesitaba una traductora para AMPIC, ¿no? Ya. Entonces me dijeron, como si fuera bien fácil, ¿eh? O sea, pues, tú hablas inglés, pues tú ves de traductora, ¿no? Pero en un stand, no creas que a traducir una conferencia, ni mucho menos en un stand. Entonces, pues yo investigué cómo era, que no sé qué, ya me dijeron, pues entonces tomé clasecitas así de los términos específicos del calzado de la piel y de, ¿no? Entonces, claro, wow. Como la lecturita de cómo se dicen las cositas, ¿no? Porque pues no es lo mismo hablar coloquialmente que ya hablar particularmente de un tema. Entonces estuve de traductora, ¿no? Y vi que me gustaba, ¿no? En un stand, la primera vez fue como traductora en un stand, ni siquiera era expositora, era traductora en un stand. Entonces, bueno, vi que me gustó y ya, ¿no? O sea, después, trabajando en la fábrica con mi papá, que te decía que en la fábrica de botas, trabajando con mi papá, vino un Zapica, ¿no? Que es el salón de la piel y el calzado, que la diferencia entre AMPIC y Zapica es que uno es proveeduría y la otra es producto terminado. Y entonces vino un Zapica, ¿no? Que es el producto terminado, y entonces fuimos a exponer porque yo quería abrir mercado, ¿no? Mi papá estaba vendiendo, básicamente le vendía a su familia, ¿no? Entonces yo decía, pero hay que abrir mercado, es que hay que abrir, o sea, hay mucha gente que le interesa la bota de piel exótica, ¿no? Entonces, en ese momento había como menos restricciones, menos temas del cuidado, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ¿por qué no? Pues voy a Zapica a ver si abro un poco más el espectro de venta de la fábrica, ¿no? Entonces voy a un Zapica y me gusta mucho, ¿no? Digo, es que está muy padre esto. Y me acuerdo muy bien que ahí, o sea, estaba chavita, saliendo de la carrera. Volteé y dije, oye, esto está muy padre. O sea, trabajar aquí ha de estar muy diferente todos los días, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Pues me estuve trabajando ahí, después estuve en una fábrica de químicos, ¿no? Y yo pasaba por Polyforum y como que me acordaba,
¿no? Y decía, ha de estar bien padre. Y entonces, en ese entonces, después trabajé en AMPIC. Después trabajé en AMPIC un tiempo, en AMPIC la asociación, y entonces ya me metí más de lleno al tema de organización, ¿no? AMPIC es el organizador de AMPIC, obviamente, existe una oficina como tal, y entonces me metí más a la organización y yo organizaba, era parte del equipo de mercadotecnia y yo organizaba los mini AMPICs. Los AMPICs que se hacen pequeños alrededor, o que en ese entonces se hacían pequeños alrededor de diferentes ciudades, ¿no? Y había uno en Guatemala, y se hacía uno aquí en Ciudad de México, y básicamente eran en hoteles muy chiquititos con proveedores como muy del destino a donde íbamos, ¿no? Y hacíamos como una muestra de un AMPIC pequeño, con citas preestablecidas, y yo me encargaba de eso. Entonces, vi que me gustaba, ¿no? Entonces, cada que pasaba por Poliforum, yo decía, a mí me debe gustar trabajar aquí, ¿no? Y a mí me debe gustar trabajar aquí. Hasta que un día dije, bueno, si a mí me debe gustar trabajar aquí, ¿por qué no dejo mi currículum? Pues sí, claro. ¿No? Entonces llegué, así hice mi currículum, llegué, ahí lo dejé, ¿no? Y lo dejé. Entonces, un día me hablaron y me entrevistaron porque necesitaban una gerencia de calidad. Como soy ingeniero industrial, ¿no? Claro. Estaba en una gerencia de calidad y entonces me habla Miguel Hernández Malo, ¿no? Que era muy bueno. Que era muy excelente, me habla para una entrevista y me dice, oye, es que pues quiero platicar contigo, no sé qué. Y entonces en la plática sale que hasta conocí a sus hijos, porque los tres somos industriales del TEC, o sea, él era más grande, ella más chica, pero al final nos conocía. Y entonces pues ya me voy y luego me habla y me dice, oye, pues ya, o sea, sí, ya tenemos la elección, tienes el puesto, dinos a partir de cuándo puedes entrar. Y entonces pues ya nos pusimos de acuerdo y yo entraba un lunes, ¿no? Y por ahí de un jueves, yo trabajaba en una empresa de químicos en ese momento, por ahí del jueves se quema la empresa de químicos, la fábrica de químicos se quema, de unos productos muy, muy importantes en León para el calzado, ¿no? Se quema y entonces el que era mi jefe en ese momento, ¿no? Dice, oye, necesito que me ayudes, ¿no? Porque hay cosas que se fueron, ¿no? Hay cosas que se fueron, o sea, pues obviamente con el incendio, hay cosas que perdí y necesito que las personas, yo me encargaba, en ese momento, de todo el sistema. Habíamos puesto como un sistema 6S en todas las tiendas que tenía la empresa de distribuidores de producto, ¿no? Pero pues se habían quemado como muchas cosas, se habían quemado como mucha información, ¿no? Y había una parte importante, porque el site también estuvo afectado, ¿no? Entonces había una parte importante de información que se había ido. Entonces pues decían, necesitamos rehacerla. Entonces me dijo, porfa, no te vayas, ayúdame, ¿no? Entonces yo le dije, híjole, me muero de pena, Miguel ya me está esperando, no sé qué. Entonces pues el León, ¿no? Me dice, pues si quieres yo le hablo a Miguel, ¿no? Y le dije, pues me da pena, pero pues háblale a ver qué dice, ¿no? Entonces pues habla con Miguel, y entonces Miguel le dice, que ella decida, que Tony decida, ¿no? Entiendo perfecto cuál puede ser su decisión, no importa. Entonces pues la verdad es que decidí quedarme, o sea, ¿no? Decidí quedarme en la empresa de químicos, ¿no? Y dije, pues voy a ayudar a recuperar, ¿no? Entonces me quedé en la empresa de químicos y ya seguí trabajando ahí. Después de la empresa de químicos, el que era mi jefe se fue a formar una empresa de tecnología de información y me llevó con él a la parte de mercadotecnia. Me fui con él, ¿no? Pero después ya pues decidí que no era lo mío, ¿no? Entonces un día ya también por un tema ahí que como un tema que tuvimos, pues yo decidí que ya no quería seguir laborando ahí, ¿no? Entonces me salí y me quedé sin trabajo, ¿no? Fíjate que hablando de esto, de lo que decides que es tuyo y que no es tuyo, yo sé que a ti te encanta escribir, que de hecho escribes. ¿Cómo de qué temas te gusta escribir y qué libros te podrían interesar para dar, pues, a conocer lo que tú tienes dentro de ti? Fíjate que he estado pensando, la verdad es que me gusta mucho escribir, ¿no? Y de repente me parece que
que es algo como naces un poquito con él. No digo que tenga yo un gran don, ni mucho menos quiero decirlo, pero de repente hay cosas para lo que lo haces mejor que otras, ¿no? Yo sé que yo escribo mejor que otras cosas que también tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que yo podría escribir un anecdotario de mi vida, aunque fuera solo para mí, digo, no lo necesito escribir para nadie, ¿no? Un anecdotario de mi vida, porque creo que sí tengo muchas cosas chistosas que me han pasado, o raras, o diferentes, pues como todos en la vida, ¿no? Todos tenemos 1000 cosas que platicar, ¿no? O también lo que me gustaría muchísimo es escribir un libro en donde el protagonista principal sea un centro de convención. ¡Ay, eso está súper original! La verdad es que es súper buena idea porque nadie ha hecho eso. La verdad es que está bien padre esa idea. Incluso he estado pensando si lo hago un poquito más como para que sirva para las nuevas generaciones de nuestra industria, que puedan aprender algo ahí, o si nada más lo hago como un anecdotario, porque hay 1000 anécdotas. Y te voy a decir, estaba esperando como un evento que marcara como la joya de la corona, ¿no? De un recinto en cuanto a un evento. Todos los eventos que hemos tenido son súper importantes, pero yo decía, llegó el Mundial del SIDA y yo decía, bueno, pues este es como, ¿no? Sí, fue muy relevante, pero sí, yo creo que ahora que llegó la unidad temporal, ¿no? Uh-huh. Es el evento que estábamos esperando, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que pronto, en cuanto pues ya no sé si cuando pase la pandemia, porque yo digo que estoy más ocupada ahorita que usualmente, por trabajo. Claro. Muy chistoso porque un amigo me pregunta, ¿pero qué haces si no hay eventos? ¿No? Y pues es que es más complicado regresar que no, y miles de proyectos que trae la empresa, porque pues una empresa como CIE siempre está generando cosas nuevas, entonces pues sí hay mucho por hacer todavía, pero yo escribiría un libro sobre eso. Me encanta, yo creo que las dos están muy buenas, creo que también que compartas todo lo que has vivido, creo que sería muy interesante, y lo del recinto ferial estaría increíble también, porque la imaginación, no sé si lo quieres hacer como realista o lo quieres hacer como una novela donde se mezcle quizá la realidad de lo que has vivido en muchos eventos con algo ficticio, ¿no? Estaría sí, sería como una mezcla, ¿no? Pero donde el narrador es el centro de convención, ¿no? O sea, es como... ¡Ay, está padrísimo! Lo que sucede en él, ¿no? Lo que sucede en, ¿no? Y por ejemplo, y sí como una relación, muy probablemente obviamente una relación de centro de convenciones y persona, ¿no? Una relación conmigo, o sea, como desde que llego, desde que estoy, desde que voy creciendo, desde qué está pasando, desde, ¿no? Los días que me puede ver triste, los días que me ve muy contenta, los días que ve que triunfamos en un evento, los días que a un evento no le va tan bien, o sea, como todo lo que pasa en un centro de convención. Claro. Y hablando de eso, ¿cuál crees tú que sería uno de los eventos, o bueno, aparte de ahorita que está la unidad temporal, que te han marcado más, que han hecho una diferencia, un Tony antes de y después de? Bueno, si no hablamos de la unidad temporal, porque yo creo que es como el más grande reto, porque además fue participar en un equipo que hizo eso posible en menos de 25 días, ¿no? Entonces, sí. Si no hablamos de ese, yo creo que tendríamos... No, pero sí, también, yo creo que sí, o sea, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Creo que es algo que difícilmente, esperemos, se vuelva a repetir para un recinto. Entonces, ¿qué implica? Pues mira, dicen que las pandemias vienen cada 100 años, entonces digo... A lo mejor se repite para un recinto, pero no nos tocará, ¿no? Entonces, si es cada 100 años ya no nos toca, aunque queramos, no nos toca, o no nos toca en esta realidad actual que tenemos, ¿no? Y yo creo que, te voy a decir, cuando la primera vez que me dijeron, yo decía, sí, pero no estoy segura, pero sí quiero, pero al final no es una decisión mía, ¿no? O sea, hay como un corporativo, y además este es un gran proyecto de una asociación que se llama Sumamos por México,
¿no? Ajá, Entonces, okay. bueno, son varias fundaciones y estas fundaciones están apoyando y es un apoyo al gobierno del Distrito Federal, ¿no? En el que se pone un hospital como de esta magnitud para atención al público. Entonces yo creo que me enseñó muchísimas cosas cuando fue muy complicado al principio como pues entender cómo armas un hospital, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, me tocó armar parte de la logística de cómo se tenían que mover todas las personas. Y hablando de un tema tan delicado como una pandemia y que el hospital estaba tratando justo esa situación, ¿no? Pues todo el tema logístico se vuelve primordial, por dónde se mueven las personas, por dónde se mueven los pacientes, por dónde se mueven los médicos, por dónde se mueve el personal que no tiene, o sea, que atiende el hospital, pero que no tiene que ver con el paciente, por dónde se mueve la operación del recinto, por dónde, o sea, toda esa parte. Entonces fue como muy interesante aprender, sentarnos con los doctores, escuchar a los doctores. Me acuerdo que uno de ellos me decía, una pandemia dura 2 años, y yo volteaba y le decía, ay, doctor Eberto, no me vengas con esas cosas, o sea, ¿cómo crees que duran 2 años? No, o sea, claro que no. Y ahorita ya le hablé y le dije, ay, doctor, ya te estoy creyendo. ¿No? Entonces creo que esa parte y ese aprendizaje, te voy a decir una vez, hay una parte con la que estamos muy cercanos, porque los hospitales se dividen en bata blanca, que es el equipo médico que atiende a los pacientes, y bata gris, que está compuesta por muchos médicos que operan el hospital. Ya. También. O por biomédicos, o por, ¿no? Entonces nosotros tenemos un director operativo que es médico, ¿no? Y un día platicando con él y caminando el recinto, viendo cómo estaba, precisamente viendo la logística, cómo íbamos a hacer varias cosas, vimos que toda la parte de recursos humanos, porque estaban empezando a entrevistar a los médicos que iban a estar trabajando en el hospital, y acababan de llegar unos médicos muy jóvenes a presentar como para poder estar en el hospital. Entonces, platicando y caminando, empezamos a oír como mucho barullo, vemos, ¿no?, a los chavos, y estaban fascinados, ¿no? Fascinados. Entonces dice, si yo estoy emocionado, y el doctor es un doctor que tendrá 42 años a lo mucho, ¿no? 42, 44, muy joven, ¿no? Me dice, si yo estoy emocionado, no quiero ver a ellos. Ellos se veían unos chavos como entre 25 y 30 años, ¿no? Me dice, no quiero saber ellos que tienen la oportunidad de al inicio de su carrera vivir algo como esto, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar y dije, tanta gente que tenemos tanto miedo, o que tiene tanto miedo, yo no precisamente tengo tanto miedo, pero tanta gente que está tan aterrada a esto, y cómo hay otras personas que les emociona poder colaborar con esto, ¿no? Entonces, como esta parte de entender y de respetar como los sentimientos de cada quien en este momento y en esta pandemia, es algo que me ha dejado mucho la unidad temporal, ¿no? O sea, me ha dado una clase impresionante de resiliencia, o sea, ¿no? O sea, ahorita el momento es ayudar, apoyar a la ciudad, estar con nuestros enfermos, apoyarlos. Y el año que entra vendrán eventos, ¿no? Ahorita hay que estar apoyando, ahorita hay que estar en esto, ahorita hay que echar como toda la carne al asador para esta causa. Y también yo creo que la pandemia, no precisamente la unidad temporal, sino la pandemia, me da una adaptabilidad al cambio, ¿no? Hay que entender, hay que cambiar, hay que saber, hay que ver, hay que entender nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? No todo tiene que ser igual. Entonces, yo creo que todo eso ha estado muy padre, de cómo, ¿no? Y si tú me preguntas otro evento que me ha marcado mucho en el recinto, sin menospreciar a ningún solo evento que ha estado en el recinto, yo creo que fue el Mundial del SIDA del 2008, ¿no? Es porque es el Mundial grande, ¿no? El Congreso Grande del SIDA, y entonces hubo muchos aprendizajes, y nuevamente aprender a respetar, a entender, a tolerar, ¿no? Todas esas cosas creo que han sido de los más grandes aprendizajes. Wow, la verdad es que pues la única constante es el cambio. Y ahora incluso les comparto que estoy estudiando ya una maestría en mindfulness.
porque justamente en este proceso que yo he tenido personal también he tenido una transformación interna interesante. Y creo que lo que tú me comentas es muy importante, ¿no? El entender cómo hoy en el espacio que es Centro City Banamex se puede hacer una labor tan importante para todos los que están en la ciudad. O sea, eso a nosotros como sociedad nos quita una presión muy fuerte porque sabemos que hay un brazo más ayudando, que hay una mano más que se extendió para que esto salga adelante. Y esto a veces no lo entendemos y bueno, hay quienes quizás financieramente no lo pueden sostener. En el caso de ustedes han tenido la posibilidad de hacerlo, de ayudar, de apoyar, y creo que eso es increíble. Y bueno, pues se me ha ido el tiempo rapidísimo. La verdad es que como agua se nos va, como siempre, Tony, siempre que hablamos hay como una conexión así muy cañona porque no sé, pero bueno, esperemos que les hayamos transmitido un poquito esto, pero me gustaría cerrar con que nos platicaras qué viene para ti ahora, además del libro que yo sé que vas a hacer. ¿Qué viene para ti? ¿Qué sientes que viene para ti? ¿Qué hay en tu interior que se está manifestando ya y que yo creo que en este periodo en el que hemos estado encerraditos, pues de alguna manera, como tú dices, sale aquello que yo quiero ser? Pues mira, yo creo que en la parte profesional viene un regreso a la industria de una manera diferente. Yo creo que no en mi cabeza no cabe regresar exactamente igual a como estábamos, ¿no? Si a lo largo de los años llegamos a donde estábamos antes, porque es lo que tiene que ser, será bienvenido, pero creo que viene un periodo de mucho cambio, de mucho aprendizaje, de mucho encontrar nuevas maneras junto con los organizadores, junto con las empresas, de cómo llevar a cabo los eventos, de cómo hacerlos más eficientes, de cómo hacerlos más atractivos para los visitantes, de cómo no perder la participación presencial, ¿no? O sea, viene toda esta parte muy interesante de recuperación de la industria, que no va a ser desde mi perspectiva y la perspectiva que he alcanzado a leer en algunos esquemas o en algunas asociaciones como ICA, como NBI, como UFI, no es una recuperación inmediata, ¿no? Viene esta parte, ¿no? Una parte muy interesante. A mí, la verdad, este tema de aprender, ¿no? Me gusta muchísimo, ¿no? Y personalmente, pues viene un tema como mucho más, más consciente, más saludable, ¿no? O sea, he estado haciendo como ejercicio, que me cuesta trabajo porque no es mi máximo, pero he estado como entendiendo, y yo creo que para todos debería venir una parte como mucho más saludable, porque este tipo de pandemias nos obligan a tener, ¿no?, nuestros sistemas inmunológicos muy arriba, y eso lo logras con el ejercicio y con la alimentación, y ¿no?, pensando cosas positivas, haciendo lo que te gusta, viviendo cada vez más plenos y felices, ¿no? Eso te da un sistema inmune bueno. Entonces yo creo que viene esa parte, ¿no? Sigo pensando en la maestría, ¿no?, en algún momento, ¿no? Sigo pensando en la maestría con mi familia, pero en el Inter, pues la verdad es que todo está muy padre, ¿no? O sea, como muchas cosas muy, muy positivas, y seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y yo creo que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, pues seguir aprendiendo, seguir viendo. La verdad, tengo una familia que adoro, ¿no? Mis papás viven en León, están separados, pero viven en León. Mi hermana vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tengo una familia lejana, muy pequeña, lejana, ¿no? Una familia un poco más extendida, también toda lejos. Nadie vive aquí en Ciudad de México, salvo un sobrino, que la verdad es que veo poco. Es hijo de una prima hermana mía. Y bueno, pues yo creo que ir creciendo en el camino, ir siendo mejor persona, aprender a ser mejor persona y a crecer, a dejar algo para la industria, pero sobre todo yo creo que para las mujeres, ¿no? O sea, para las mujeres de la industria, que puedan tener posibilidades, que cada vez es más. Yo creo que cada vez más hay oportunidades para las mujeres, pero sí creo que
de repente en los grandes recintos en México pues somos pocas las mujeres que hemos llegado a ser directoras, ¿no? Entonces creo que esta parte, y hablo de los grandes recintos, ahorita muy padre, ¿no? Porque si no me equivoco, más o menos la última junta que tuvimos de AMEREF, que es la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, en la última junta que tuvimos, nos dimos cuenta que éramos cerca del 30% de mujeres directoras generales en recintos, ¿no? De diferentes tamaños, ¿no? Pero obviamente entonces se está abriendo y en algún momento llegué a ser la única mujer, ¿no? Entonces se está abriendo bastante, ¿no? Yo como directora general tengo 4 años y medio, entonces me da muchísimo gusto que en este transcurso se esté abriendo, pero creo que hay que trabajar porque esto empiece a suceder, porque haya más presidentas de asociaciones, que ya sé que también ha habido varias, pero no. Por ejemplo, todavía hay momentos en el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones que todos los presidentes son hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí hace un año vi una foto, ¿no? Ahorita ya cambiaría porque está una Celia, pero yo creo que sí necesitaríamos empezar a detonar esta parte, y a mí me encantaría poder dejar como este legado de apoyo al empoderamiento de la mujer. Wow, también es un tema súper interesante. Creo que hasta podríamos hacer un programa completo de platicar, a lo mejor hasta un panel de puras mujeres. Más bien, sí, un panel, estaría muy padre, un panel de puras mujeres. Muy buena idea, vamos Prepárate, a verlo. Híjole, sí, ¿verdad? Porque voy a ser el único país. Pero estaría muy padre. Porque debería existir como la misma oportunidad, ¿no? Claro. Porque pues yo siempre he dicho que la principal característica entre hombres y mujeres es que somos diferentes, o sea, ¿no? Desde nuestro físico, desde lo que podemos hacer, y no me refiero a hacer, sino en un tema, digamos, de cargar cosas, ¿no? Yo creo que también esa parte de repente a las mujeres se nos olvida y todo queremos hacer, todo queremos cargar, y entonces creo que hay una parte muy importante y hay algo muy relevante entre querer empoderar a la mujer y querer igualar a la mujer al hombre, ¿no? O sea, sí debemos igualarnos en ciertas cosas, ¿no? Pero también somos diferentes hasta físicamente, ¿no? Claro, y en la cuestión cerebral también, en el tema de los sentimientos, de cómo nos expresamos. Sí, es tener las mismas oportunidades con nuestras diferencias. Sí, así más o menos sería el asunto. Muy bien, pues muchas gracias, Tony. La verdad te aprecio muchísimo. Sé que estás súper pues ocupada con este tema de la unidad temporal. De verdad te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado para conocerte un poquito más. Ahora sí, señores, ya sabemos un poquito más de Tony. Muchos de nosotros ya la hemos conocido de mucho tiempo y la queremos mucho, pero creo que esto nos abre mucho más su corazón. Creo que hoy lo hiciste y te lo aprecio muchísimo. Y todo el éxito del mundo con lo que están haciendo, de verdad, gracias nuevamente. Creo que es la forma correcta de reaccionar y de apoyar a la sociedad como tal, o sea, como ir beyond, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí es un gran orgullo participar en este proyecto, ¿no? Ser como un granito de arena del proyecto, porque como podrás imaginar, es un macro proyecto. Entonces somos un granito de arena, y pues la verdad, muy contentos de estar trabajando eso, y obviamente muy resilientes a la espera del regreso de nuestra industria. Claro que sí. Pues muchas gracias, señores. Ahí la tienen, Tony Gámez, una gran protagonista de nuestra industria, una gran representante de las mujeres. Así es que, pues, muchas gracias. Un abrazo con todo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se repita. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Pepe. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Claro que sí. Gracias. Y ya saben, suscríbanse al canal para que sigamos conociendo a gente apasionante como Tony. Esto fue Universo Expositor. Acompaña a José Martínez en el siguiente episodio con más información y entrevistas para que te vuelvas un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez.